Dicen que el peor dolor que puede sentir un padre es enterrar a su propio hijo. Yo pensaba que era verdad, hasta que descubrí que existe algo todavía peor. Nunca imaginé que una conversación tan insignificante pudiera convertirse en la última que tendría con mi hijo. Si alguien me hubiera dicho que esa tarde iba a marcar el resto de mi vida, habría cancelado el viaje. Habría inventado cualquier excusa. Habría regresado a casa. Pero no lo hice. Y desde entonces no hay una sola noche en la que no recuerde cada palabra que pronunciamos. Mi hijo tenía 20 años. Era hijo único. Su madre murió cuando él apenas tenía 6. Desde entonces solo fuimos él y yo. No éramos una familia perfecta. Discutíamos. Yo trabajaba demasiado. A veces llegaba tarde. Otras veces llegaba con unas copas encima. Pero nunca hubo un solo día en el que dudara cuánto lo amaba. Él era la única razón por la que seguía levantándome cada mañana. Aquella tarde regresábamos de visitar a mi hermana. El camino era largo. Más de 3 horas de carretera. Él iba sentado en el asiento del copiloto con la ventana un poco abierta. Le gustaba sentir el viento mientras escuchaba música. ¿Te molesta si pongo otra playlist?, me preguntó. Mientras no pongas reggaetón. Ya empezamos. Sonreí. Pon lo que quieras. Conectó su teléfono. Empezó a sonar una canción vieja que yo escuchaba cuando tenía su edad. Lo miré sorprendido. ¿Y eso? La encontré hace unos días. Está buena. No pensé que te gustaran esas canciones. Creo que heredé algo de tus gustos. Me reí. Pobrecito. Hablamos de muchas cosas. Del trabajo. De la universidad. De una chica que, según él, llevaba semanas ignorándolo. Capaz no le gustas. Gracias por el apoyo moral, papá. Para eso estamos. Nos reímos. Luego hablamos del futuro. De los viajes que quería hacer. De comprar una motocicleta. Ni se te ocurra. Sabía que ibas a decir eso. Las motos son ataúdes con ruedas. Exagerado. No, realista. Él suspiró. Está bien. No compraré una. Al menos no mientras vivas. Así me gusta. Después de unos minutos de silencio, bajó el volumen de la música. Se quedó mirando la carretera. Parecía estar pensando algo. ¿Papá? ¿Sí? Te quiero hacer una pregunta. Dispara. Se rió. No literalmente. Menos mal, porque manejo yo. Volvió a reírse. Después su expresión cambió. Es una pregunta rara. A ver. Prométeme que no te vas a molestar. Lo prometo. Se quedó callado unos segundos. Hasta que finalmente habló. Si algún día, por alguna razón, yo muriera antes que tú, ¿cómo te gustaría que fuera? Fruncí el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Ya sé, es tonta, pero respóndela. No hablo exactamente de cómo, solo. No sé, ¿una enfermedad? ¿Un accidente? ¿Qué sería menos doloroso para ti? Me quedé pensando. Nunca me había hecho esa pregunta. Y ojalá nunca hubiera respondido. Un asesinato. Él giró la cabeza inmediatamente. ¿Qué? Preferiría que fuera un asesinato. Se quedó completamente serio. ¿Por qué dirías eso? Respiré hondo. Porque si una enfermedad te quitara de mi lado, no tendría contra quién enojarme. Si fuera un accidente, sería culpa del destino. Pero si alguien te asesinara, todavía tendría un propósito: encontrarlo, hacerlo sufrir exactamente igual que me hizo sufrir a mí. Y cuando terminara, ya no tendría motivos para seguir viviendo. Así que acabaría con mi vida también. Él permaneció en silencio durante varios segundos. Luego sonrió con tristeza. Eso fue demasiado específico. Me di cuenta inmediatamente de lo que había dicho. Solté una risa incómoda. Olvida esa respuesta. Fue una estupidez. No, solo. No pensé que respondieras eso. Yo tampoco. Preferiría que nunca ocurriera ninguna de las dos cosas. Lo miré un instante. Quiero morirme yo primero. No soportaría enterrarte. Él bajó la vista. No digas eso. Es la verdad, sin importar la edad que tengas. Siempre vas a ser mi niño. Se quedó mirando por la ventana. Y, casi susurrando, respondió. Gracias, papá. El resto del viaje volvió a ser completamente normal. Cantamos canciones. Discutimos sobre fútbol. Nos detuvimos a comer hamburguesas en un restaurante de carretera. Incluso nos tomamos una foto. La última foto juntos. En ella los dos estamos sonriendo. Y cada vez que la veo, no puedo dejar de pensar que ninguno de los dos sabía que esa conversación iba a convertirse en una promesa. Pasaron casi 3 semanas desde aquel viaje. Y, como ocurre con casi todas las conversaciones importantes, terminamos olvidándola. Volvimos a nuestra rutina. Yo salía de casa antes de las 7 de la mañana. Él iba a la universidad.
Por las tardes trabajaba unas horas en una cafetería cerca del centro, y por las noches. Siempre terminábamos cenando juntos. Era una costumbre, no importaba la hora, si uno de los dos no estaba en casa. El otro esperaba. ¿No has comido? Le pregunté una noche al verlo sentado frente al televisor. Miró el reloj. Te estaba esperando. Son casi las 10. Lo sé. Te dije 1000 veces que no me esperaras. Se encogió de hombros. No me gusta comer solo. Sonreí. Tienes 20 años y sigues siendo igual de terco. Lo aprendí de alguien. Le lancé una servilleta. Insolente. Los dos nos reímos. Los fines de semana eran diferentes. Nos quedábamos viendo películas hasta tarde. Discutíamos por cuál elegir. Yo prefería las clásicas. Él decía que estaban demasiado lentas. Una noche puso una película de terror. A la media hora ya estaba aburrido. ¿Ves? No da miedo. Papá. Todavía no empieza. Llevan 30 minutos caminando por un bosque. Eso es construir tensión. Eso es hacerme perder el tiempo. Él soltó una carcajada. Nunca cambias. Ni pienso hacerlo. Si pudiera volver atrás. Creo que apreciaría mucho más esos momentos. Porque nunca sabes cuándo una conversación cotidiana será la última. Aquella semana el trabajo fue un desastre. Habíamos perdido un contrato importante. El ambiente en la oficina era insoportable. Todos estaban de mal humor. Y yo. Cometí el error de aceptar la invitación de unos compañeros para ir a beber después del trabajo. No será mucho, pensé. Un par de tragos y me voy. Siempre empieza igual. Cuando miré el reloj ya pasaban de las 11. Tenía varias llamadas perdidas. Todas eran de mi hijo. Sonreí. Seguro quiere saber dónde estoy. Guardé el teléfono. Pedí otro vaso. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. He intentado hacerlo miles de veces. Cerrar los ojos. Respirar hondo. Volver a ese momento. Pero mi memoria solo me devuelve pequeños fragmentos. Como fotografías rotas. Nada más. Recuerdo las luces de la ciudad. La lluvia golpeando el parabrisas. Después. La puerta principal de la casa. La llave cayéndoseme de las manos. Una voz. Papá. Otra vez llegaste así. La voz de mi hijo. Después. Oscuridad. Otro recuerdo. Estoy apoyando un brazo sobre alguien. Subiendo escaleras. Cada escalón pesa el doble que el anterior. Despacio. Escucho que alguien me dice eso. Creo que era él. No estoy seguro. Luego recuerdo una fotografía colgada en la pared. Una donde los dos estamos pescando. Me quedo mirándola. Me río. No sé por qué. Después. Mi cama. La almohada. La habitación dando vueltas. Y nada más. Todo termina ahí. Como si alguien hubiera arrancado el resto de esa noche de mi cabeza. Desperté con un dolor insoportable. Sentía la garganta seca. La cabeza me latía. Miré el reloj. Las 11:17. Mierda. Me senté lentamente sobre la cama. Cada movimiento parecía un castigo. Odiaba las resacas. Pero aquella era diferente. Había una sensación extraña. Como si hubiera olvidado algo importante. Me lavé la cara. Preparé café. Mientras esperaba que hirviera el agua miré el celular. 3 llamadas perdidas. Todas de un compañero del trabajo. 2 mensajes. Nada importante. Busqué el chat con mi hijo. El último mensaje era de la noche anterior. ¿A qué hora llegas? No lo había respondido. Sentí culpa. Guardé el teléfono. Seguro sigue molesto. Sonreí apenas. Pensé prepararle desayuno para compensar. Era lo mínimo. Subí las escaleras lentamente. La casa estaba demasiado silenciosa. Dormilón. No respondió. Me acerqué a la puerta de su habitación. Toqué 2 veces. Nada. ¿Sigues enojado? Silencio. Giré el picaporte. La habitación estaba vacía. La cama seguía perfectamente tendida. Fruncí el ceño. ¿Qué? Miré el baño. Vacío. Volví al pasillo. ¿Hijo? Nadie respondió. Bajé nuevamente las escaleras. Pensé que quizá había salido temprano. Entonces lo vi. Había algo junto al primer escalón. Al principio no entendí qué era. Solo distinguía una zapatilla. Después un brazo. Después. Su rostro. Sentí que el mundo se detenía. Hijo. Corrí hacia él. O al menos lo intenté. Las piernas apenas me respondían. Me arrodillé a su lado. Tenía los ojos cerrados. La piel. Estaba helada. No. No. Le tomé el rostro. Lo moví suavemente. Despierta. Vamos. Esto no tiene gracia. Nada. Busqué el pulso. No encontré nada. Sentí un nudo en la garganta. ¡No! Lo sacudí con más fuerza. Despierta. Por favor. Vamos. Respóndeme. El silencio de aquella casa. Fue el sonido más aterrador que escuché en toda mi vida.
No recuerdo cuánto tiempo permanecí abrazándolo. 5 minutos. Tal vez 20. Solo reaccioné cuando el teléfono cayó de mis manos mientras intentaba marcar emergencias. Después todo ocurrió demasiado rápido. La ambulancia. La policía. Los vecinos mirando desde la calle. Preguntas. Muchas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio con vida? No supe responder. Anoche. Creo. Llegué tarde. Había bebido. No recuerdo mucho. ¿Discutieron? Jamás. ¿Escuchó algún ruido durante la madrugada? Negué con la cabeza. No. No recuerdo nada. Absolutamente nada. Un paramédico salió de la casa. No necesitó decir una palabra. Lo entendí con solo mirarle la cara. Sentí que el aire desaparecía. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre la vereda. Las siguientes horas fueron un borrón. Firmé papeles que nunca leí. Respondí preguntas que apenas escuchaba. Hasta que un policía se acercó. Señor. Necesitamos hacerle unas preguntas más. Asentí. Él abrió una libreta. Según el médico forense, su hijo falleció por un fuerte golpe en la cabeza. Fruncí el ceño. ¿Un golpe? Sí. Fue un traumatismo craneal severo. Miré las escaleras desde la puerta de la casa. Por un instante. Un recuerdo cruzó mi cabeza. Yo. Subiendo. Mi hijo sosteniéndome. Nada más. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. Señor. Volví a mirarlo. Perdón. No recuerdo casi nada de anoche. Los policías revisaron toda la casa. Tomaron fotografías. Buscaron huellas. Uno de ellos encontró algo extraño. La puerta trasera estaba entreabierta. La cerradura tenía marcas. Como si alguien hubiera intentado forzarla. El oficial llamó a su compañero. Ambos comenzaron a fotografiarla. Escuché que uno decía. Puede haber sido por aquí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entonces, ¿alguien entró? El policía me miró unos segundos antes de responder. Todavía no podemos asegurarlo. Pero no descartamos que haya intervenido otra persona. Sentí un vacío imposible de explicar. Mi hijo. No había muerto por un accidente. Alguien había estado dentro de mi casa. Mientras yo dormía. Borracho. Inconsciente. Inútil. Aquella noche no pude entrar nuevamente a su habitación. No tuve el valor. Solo me senté en la sala. Con la fotografía que nos habíamos tomado durante el viaje. La última. La observé durante horas. Hasta que recordé aquella conversación en la carretera. Si alguien te asesinara, tendría un último propósito. Las palabras salieron de mi boca casi sin darme cuenta. Te hice una promesa. Apreté la fotografía entre las manos. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. No sé quién fue. Pero te juro. Por tu madre. Y por todo lo que alguna vez amé. Que voy a encontrar al hombre que hizo esto. Y cuando lo haga. Va a desear no haber nacido. Esa fue la primera noche de mi búsqueda. Y también. El comienzo del peor error de toda mi vida. Los días siguientes al funeral fueron exactamente iguales. Me despertaba. Abría los ojos. Y durante unos segundos. Olvidaba que mi hijo había muerto. Después miraba la fotografía sobre la mesa de noche. Y todo volvía otra vez. Dejé de trabajar. No porque quisiera. Simplemente. Ya no podía concentrarme. Un día me quedé mirando una hoja durante casi una hora. Mi jefe entró a la oficina. ¿Te encuentras bien? Lo miré. Ni siquiera recordaba qué estaba haciendo. 2 días después presenté mi renuncia. No tenía sentido seguir trabajando. El dinero. Ya no servía para nada. La policía seguía investigando. Al menos eso decían. Cada 2 o 3 días llamaba al detective encargado. Siempre respondía lo mismo. Seguimos revisando algunas pistas. ¿Encontraron algo nuevo? Todavía no. ¿Algún sospechoso? No podemos darle esa información. Colgaba. Esperaba un día. Y volvía a llamar. La respuesta nunca cambiaba. Hasta que un mes después. Me dijeron algo que me destrozó. Señor. Por ahora la investigación quedará suspendida. Sentí un vacío horrible. ¿Suspendida? No encontramos evidencia suficiente para identificar a un responsable. Pero alguien entró a mi casa. El detective suspiró. Las marcas de la puerta resultaron ser antiguas. Tenían meses. No corresponden con el día del fallecimiento. Lo miré sin entender. Entonces. ¿Qué están diciendo? Que por ahora. No podemos afirmar que hubiera otra persona dentro de la vivienda. Me levanté de golpe. Mi hijo no se mató solo. Toda la oficina quedó en silencio. El detective bajó la mirada. Lo sé, y créanme. Ojalá pudiera darle una respuesta. Ese mismo día entendí que, si quería encontrar al asesino, tendría que hacerlo yo. Comencé por donde empiezan todas las obsesiones. Internet. Leí noticias.
Busqué robos ocurridos esa misma semana. Entré a foros. Hablé con periodistas. Incluso publiqué la fotografía de mi hijo en grupos de Facebook preguntando si alguien había visto algo extraño aquella noche. Nada. Absolutamente nada. Las semanas se transformaron en meses. La casa comenzó a deteriorarse. Había platos sin lavar, ropa tirada por todas partes, botellas vacías sobre la mesa. Dormía apenas 3 horas al día. El resto del tiempo investigaba. Una tarde encontré una libreta de mi hijo. Era una agenda donde anotaba tareas de la universidad. Entre las últimas páginas descubrí una lista: compras, llamadas, recordatorios, y una frase subrayada varias veces: no dejar solo a papá cuando llegue tarde. Sentí un nudo en la garganta. Me dejé caer sobre el sofá. Lloré durante casi 1 hora. Aquella noche volví a soñar. Era exactamente el mismo sueño de siempre. Subí a las escaleras. Todo estaba borroso. Mi hijo sostenía mi brazo. Despacio. Escuchaba su voz. Después, un golpe. Y despertaba. Siempre en el mismo momento. Siempre. Comencé a preguntarme si aquel golpe realmente había ocurrido, o si era solo una mezcla de recuerdos. Intentaba reconstruir la noche, pero cada vez que estaba cerca de recordar algo, mi cabeza comenzaba a doler, como si mi propia memoria no quisiera que siguiera buscando. Un día decidí regresar al barrio donde trabajaba mi hijo. Entré a la cafetería. La encargada me reconoció enseguida. Lo siento mucho, asentí. No tenía fuerzas para responder. Uno de sus compañeros se acercó. Era un muchacho de unos 18 años. Su hijo siempre hablaba de usted. Lo miré sorprendido. ¿De mí? Sonrió. Sí, decía que era el mejor papá del mundo. Sentí que el pecho se me cerraba. También decía que lo único que le preocupaba era que usted manejara cuando tomaba. Me quedé completamente inmóvil. ¿Cómo dices? Sí, siempre nos decía eso. Que algún día iba a esconderle las llaves. Porque le daba miedo que le pasara algo. No pude seguir escuchando. Salí de la cafetería. Sentía que me faltaba el aire. Aquella conversación no dejaba de repetirse en mi cabeza. Le daba miedo que le pasara algo. No, eso no tenía sentido. Si hubiera ocurrido un accidente, los forenses lo habrían dicho. Habían asegurado que se trataba de un fuerte golpe, no de un atropello. No, tenía que haber sido otra cosa. Las noches comenzaron a volverse peores. Ya no solo soñaba con las escaleras. Ahora también escuchaba la voz de mi hijo. Papá. Otra vez llegaste así. Abría los ojos sobresaltado. La casa permanecía completamente en silencio. 3 meses después recibí una llamada inesperada. Era el detective. Su voz sonaba diferente, mucho más seria. Necesito que venga a la comisaría. ¿Encontraron al asesino? Hubo unos segundos de silencio. Encontramos algo que usted necesita ver. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué encontraron? Preferiría explicárselo en persona. ¿Es él? El detective tardó unos segundos en responder. Solo venga, por favor. No pude dormir aquella noche. Por primera vez en meses. Sentía esperanza. Pensé que finalmente iba a verle el rostro. Pensé que iba a descubrir quién me había arrebatado a mi hijo. Y recordé aquella conversación durante el viaje. Si alguien te asesina, encontraré al responsable. Miré la fotografía donde ambos sonreíamos frente al restaurante de carretera. La sujeté entre las manos. Y, casi sin darme cuenta, le hablé como si todavía pudiera escucharme. Ya casi termino, hijo. Te lo prometí. Y voy a cumplirlo. Voy a encontrar al hombre que te hizo esto, aunque sea lo último que haga. No dormía aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba un rostro. El rostro del hombre que había entrado a mi casa. Del hombre que me había quitado a mi hijo. Me preguntaba si tendría familia. Si podría dormir tranquilo. Si alguna vez habría sentido remordimiento. Solo quería verlo una vez. Una sola. Después. Ya no importaba nada más. A la mañana siguiente llegué a la comisaría 20 minutos antes. El detective me esperaba en su oficina. No llevaba la misma expresión de otras veces. Parecía incómodo, como si no supiera por dónde empezar. Gracias por venir, asentí. Dígame quién fue. No respondió. En cambio, abrió un cajón de su escritorio. Sacó una pequeña memoria USB. La dejó sobre la mesa. Encontramos esto hace 2 días. Fruncí el ceño. ¿Qué es? Una grabación. ¿De quién? De la cámara de seguridad de su casa. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Pero esa cámara nunca funcionó. Eso pensábamos. Un técnico logró recuperar parte del archivo. Había sectores dañados. Pero hay algo que creemos que usted debe ver. Lo miré sin entender. ¿Dónde está el asesino? El detective no respondió.
Solo conectó la memoria a la computadora. La pantalla permaneció negra unos segundos. Después apareció la fecha. La misma noche. Las 11:48. La cámara apuntaba directamente hacia la escalera. La calidad era mala. La imagen tenía interferencias. Pero se distinguía perfectamente la entrada de la casa. El video comenzó. Me vi entrar tambaleándome. Llevaba las llaves en una mano. La chaqueta casi cayéndose de los hombros. Sentí vergüenza. Dios. No recordaba haber llegado así. Entonces apareció él, mi hijo. Corrió hacia mí. Me sostuvo antes de que cayera. Aunque el video no tenía sonido. Podía leer sus labios. Papá. Otra vez tomaste. Sentí un nudo en la garganta. Los dos comenzamos a subir las escaleras. Era exactamente igual a los pequeños recuerdos que tenía. Solo que ahora. Podía verlo completo. Mi hijo iba un escalón más abajo, sujetándome con ambos brazos. Yo apenas podía mantenerme en pie. El detective pausó el video. Mire con atención. Negué con la cabeza. No. Déjelo correr. Necesito verlo. La grabación continuó. Faltaban apenas 4 escalones para llegar al segundo piso. Entonces ocurrió. Mi pie resbaló. Instintivamente busqué apoyo. Me aferré con fuerza al primer lugar que encontré. Era el brazo de mi hijo. Él intentó sostenerme. Pero mi peso lo arrastró. Los dos perdimos el equilibrio. Yo caí hacia un lado. Él. Hacia atrás. Su cabeza golpeó violentamente el borde del escalón. El sonido. Aunque la cámara no tenía audio. Pude escucharlo dentro de mi cabeza. Sentí que me faltaba el aire. No. El detective no dijo una sola palabra. La grabación seguía avanzando. Mi hijo permanecía inmóvil. Yo me incorporé lentamente. Lo observé unos segundos. Intenté moverlo. Pensé que estaba inconsciente. Le hablé. Le toqué el hombro. Esperé una respuesta que nunca llegó. Entonces ocurrió algo que me destruyó por dentro. Me di media vuelta. Subí solo las escaleras. Entré a mi habitación. Y cerré la puerta. Mi hijo. Nunca volvió a moverse. No sé cuánto tiempo permanecí sentado. Quizá minutos. Quizá horas. Solo podía mirar la imagen congelada. Mi hijo sonriendo unos segundos antes de ayudarme. La misma sonrisa de siempre. La misma que aparecía en la fotografía del viaje. Entonces recordé nuestra conversación en la carretera. Si alguien te asesinara. Tendría un último propósito. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Acaricié la fotografía que llevaba en la cartera. La última que nos tomamos juntos. La apoyé frente al monitor. Y apenas pude susurrar. ¿Recuerdas aquel viaje? Mi voz se quebró. Me preguntaste cómo me gustaría que murieras. Y yo respondí la peor estupidez que un padre podía responder. Respiré con dificultad. Dije que, si alguien te arrebataba la vida, encontraría al responsable. Miré por última vez la grabación. Allí estaba. El hombre al que llevaba meses persiguiendo. El hombre al que odiaba. El hombre que había jurado encontrar. Era yo. Cerré los ojos. Y apoyé la frente contra la fotografía. Perdón, hijo. Perdón por aquella respuesta. Perdón por aquella noche. Perdón por no haberte protegido. Perdón por haberte dejado solo. Y. Perdón. Porque encontré al asesino. Pero ya es demasiado tarde para devolverte a casa. Dicen que el peor dolor que puede sentir un padre es enterrar a su propio hijo. Yo descubrí algo peor. Descubrir que el hombre al que juraste destruir siempre estuvo mirándote cada mañana desde el espejo.